Bien, chicos, estamos resolviendo ejercicios de movimiento curvilíneo, ¿no? Así directamente resolviendo, no vamos a explicar mucha teoría. Y miren, vamos a comenzar con movimiento parabólico. Dice, el patinador deja la rampa A. Analizaremos siempre, ¿no? Podemos comenzar incluso anotando algunos datos que veamos relevantes para este ejercicio. Entonces, datos, digamos, ¿no? Dice, deja la rampa A con una velocidad inicial B A, que no conocemos. Bueno, lamentablemente no conocemos. O sea, la velocidad inicial en A no conocemos. Después dice a un ángulo de 30 grados. Si golpea el suelo en B, dice, a una distancia de 5 metros, determinar la velocidad inicial y el tiempo de vuelo, dice. Bien, y entonces dice la respuesta que tenemos que llegar a esto. Entonces, miren, el movimiento parabólico, si bien es un movimiento curvilíneo, podemos seguir utilizando el sistema de referencia XY, que ya habíamos visto cómo se utiliza en clases presenciales, ¿no? Poner un sistema de referencia, acomodar los datos y demás. Entonces, eh, en movimiento, porque inicialmente, ¿qué es movimiento curvilíneo? Miren, un repaso breve de lo que podríamos ir viendo. Mira, aquí tengo algunas pizarras con ejercicios más complicados. Entonces, miren, aquí tenemos cinemática de la partícula. Esto ya es nivel avanzado, ¿no? Nivel auxiliatura que alguna vez he dado clases, pero entonces el movimiento curvilíneo. Aquí está. Miren, para un movimiento curvilíneo puede ser en cualquier forma aleatoria, ¿no? En cualquier forma puede ser el movimiento curvilíneo. Lo que pasa es que en este tipo de movimientos se curvea la trayectoria debido a una aceleración, ¿ya? La aceleración es la culpable de que se modifique la velocidad, pero esta aceleración también puede cambiar la magnitud, como también puede cambiar la dirección de la velocidad, ¿sí? Entonces, miren, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, siempre, ¿no? Entonces, estas líneas de verde vendrían siendo la velocidad y esta velocidad está siendo alterada gracias a esta aceleración de color negro. Y esta aceleración la podemos descomponer en aceleración tangente y en aceleración normal, ¿no? Entonces, todo eso, ese es movimiento curvilíneo. Se curvea gracias a la aceleración. Entonces, un movimiento curvilíneo tendrá su centro de curvatura, tendrá sus ecuaciones que enseguida lo vamos a ver en movimiento circular, ¿ya? Entonces, este es un movimiento curvilíneo y lo importante es, existe una aceleración para que cambie la velocidad, ¿ya? Enseguida vamos a ir viendo eso. Después, aquí en esta pizarra explico lo mismo. Miren, un movimiento curvilíneo, que existe una aceleración que lo hace cambiar. Y bueno, incluso hay más ejercicios de cinemática que, miren, podemos hacerlo en coordenadas curvilíneas, pero hasta eso ya tienen que saber derivar, ¿no? Entonces, seguramente en un curso de auxiliatura más adelante les voy a ir explicando cosas que, en realidad, esto es física, ¿no? Así que vamos a ir viendo seguramente más adelante. Mientras tanto, comenzaremos de lo más sencillo. Entonces, como habíamos visto, un movimiento curvilíneo se da gracias a que hay una aceleración que cambia la velocidad. Analizaremos. Miren, inicialmente parte con una velocidad la partícula con una velocidad inicial, y miren, sigue este movimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué curvilíneo? Porque hay una aceleración que altera el movimiento. Es decir, miren, ahí está inicialmente su velocidad inicial, ¿no? Tangente a la trayectoria. Por aquí su velocidad ya no estará tan inclinada, más horizontal. Por aquí su velocidad ya estará hacia abajo, digamos, ¿no? Así, ahí digamos, ¿no? Su velocidad. ¿Y quién es la culpable de que cambie la velocidad? Pues una aceleración. Y en el movimiento parabólico el culpable es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces hay una aceleración seguramente hacia abajo, ahí, que es la aceleración de la gravedad, que esta es como que lo va empujando a la velocidad para que vaya cambiando su dirección, ¿no? Entonces ese es el movimiento curvilíneo que vamos a estudiar. Ahora, como la aceleración de la gravedad es constante, no cambia su dirección, no cambia su sentido, no cambia en realidad nada, ¿no? Es totalmente constante. Todavía nos sirve el sistema de referencia que ya habíamos utilizado en cinemática rectilínea. Podemos hacer el mismo paso, ¿no? Entonces aquí podemos poner incluso paso uno, digamos, ¿no? El paso uno que ya sabemos que es definir un sistema de referencia. Bien, entonces, como nosotros queramos, ¿no? Podemos poner, a ver, donde nos convenga, podemos poner aquí el eje X, aquí podemos poner el eje Y, pero miren, cuando la partícula cae en el piso vamos a tener valores de Y negativos. Eso no está mal, puede ser correcto, pero no, prefiero ponerlo yo, miren, podemos hacer, aquí tenemos una tipo rampa, ¿no? Ahí, por aquí. Entonces, después de esto, con esta rampa, por aquí, digamos, llega al piso.
Entonces, por aquí podemos darnos nuestro eje X, ¿no? De modo que coincida con el piso. Y nuestro eje Y aquí arriba. Ahí está. Creo que así va a ser mejor. Entonces aquí y aquí el X. Ahora ya está el sistema de referencia. ¿Cuál era el otro paso que les he dicho? Es que no, generalmente yo no utilizo pasos. A ver, revisaremos el cuaderno. Les he mandado fotos. Mm, ¿Dónde está? A ver, les había dicho paso uno eso. Paso 2 plantear las ecuaciones y acomodar. Paso 3 resolver. Ya. Entonces el paso 2 plantear las ecuaciones. Aquí paso 2. Miren, las ecuaciones que vamos a utilizar son las mismas de siempre, pero ahora va a ser para dos ejes. Recordaremos, sabemos nosotros que x es igual a x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por tiempo al cuadrado. Luego, velocidad en x es igual a velocidad inicial más la aceleración en x por tiempo. Entonces son las ecuaciones que ya sabemos utilizar, pero ahora vamos a partir este movimiento en dos tipos de movimiento, un movimiento en x y un movimiento en y. Es decir, vamos a definir las coordenadas y las velocidades, pero para x y para y. Es decir, lo mismo de esto, pero también lo vamos a hacer para el eje y. Y es igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por tiempo al cuadrado. Miren que la ecuación no cambia, ¿no? Aquí luego velocidad en y, lo mismo. Velocidad inicial, bueno, esto en y también, en x y esto en y, más la aceleración en y por tiempo por tiempo. Entonces, son las ecuaciones que ya sabemos. Entonces, el paso 2 dice plantear las ecuaciones. Lo estamos separando este movimiento parabólico en dos ejes, ¿no? Ahí está para los dos ejes. Luego acomodamos estas ecuaciones con los datos que ya tenemos del ejercicio. Entonces, miren, inicialmente esto lo voy a borrar. Ahí. ¿Cómo podemos ir acomodando esto? Cada dato, pues hay que ir viendo, ¿no? Entonces, a ver, aquí esto lo vamos a acomodar abajo y esto también lo vamos a acomodar abajo. Pero analizaremos qué cosa podemos anotar. La coordenada inicial. Bueno, vamos viendo todos los datos, pues. En el tiempo cero, cuando ponemos el cronómetro, la partícula está aquí, a una altura, miren, el gráfico nos dice, de 1 metro, ¿no? Entonces, esta es la altura de 1 metro. Entonces, inicialmente, la coordenada en X, miren, no está ni a la derecha ni a la izquierda en X, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Entonces, la coordenada en X vale cero. Ahí está, cero. Velocidad inicial en X. Esto es algo importante. Vean ustedes, la partícula pues se lanza con una velocidad inicial que es tangente a la trayectoria. Ahí digamos, ¿no? Tangente, le tocan un puntito a la curva. Pero esta velocidad forma un ángulo de alfa con el eje horizontal. Esta velocidad inicial se lo puede descomponer en catetos, porque es la hipotenusa, y aquí podemos tener un cateto y aquí otro cateto, donde los dos catetos serían la velocidad inicial en y, ahí un cateto, y este cateto sería la velocidad inicial en x. Miren, esta velocidad inicial lo estoy descomponiendo en x y en y, ¿sí? Entonces, ¿cómo se descompone un triángulo rectángulo? La hipotenusa, pues se utiliza la relación seno y coseno, ¿no? Entonces, yo les voy a enseñar para que sea más rápido, más directo. Si ustedes quieren la proyección directa con el ángulo alfa, que la hipotenusa caiga en la dirección del alfa, es decir, esto poco a poco se vaya cayendo y se vaya convirtiendo en esto, ¿no? Entonces, si es proyección directa, es coseno, ¿ya? Entonces, esto va a ser velocidad inicial, que la velocidad inicial es VA, ¿no? Ahí. Entonces, esto va a ser velocidad inicial por coseno de alfa. Ahí está. Y si ustedes quieren el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto, esto va a ser el seno, ¿ya? Entonces, este cateto opuesto, que sería esto, va a ser velocidad inicial, se llama velocidad A, por el seno de alfa. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos descompuesto las velocidades iniciales. Esto sería la velocidad inicial en y esto sería la velocidad inicial en x. ¿Sí? Entonces de este gráfico sacamos esos datos y lo acomodamos para este ejercicio. Por lo cual, la velocidad inicial en x había sido la velocidad en a por coseno de alfa. El tiempo no le tocamos porque el tiempo es la variable, lo que va recorriendo, ¿no? La aceleración en x ahora.
Miren, como habíamos dicho, es un movimiento cuya aceleración siempre es constante, no varía, es la gravedad. Por lo cual, no, y la gravedad solamente está en el eje Y, por lo cual no tenemos aceleración en X. A no ser que el ejercicio nos diga, hay un viento que acelera la partícula en el eje X, entonces tendría que ponernos el ejercicio, ¿no? Pero en este caso no dice nada, así que no, no, no hay aceleración en X, ¿ya? Porque solamente es la gravedad y está en Y. Así que esto va a ser cero. Listo. Ya hemos adecuado la ecuación. Ahora, esto de abajo es lo mismo, porque ya tenemos todo de arriba, ¿no? En realidad, lo de abajo es la derivada de lo de arriba, si se dan cuenta. Ahora, lo mismo ya está para el X. Ahora lo mismo para el Y. Vean, interesante, ¿no? Pero otra vez, en Y ahora, inicial, Y inicial, dice. ¿De dónde parte en el eje Y? No parte de cero, vean. Si partiese de ahí sería cero, pero no parte de cero, parte de una coordenada, y esa coordenada es uno. Entonces, la coordenada inicial en Y había sido uno, ¿no? La velocidad inicial en Y ya lo hemos sacado. Esto es velocidad en A por seno de alfa. Y la aceleración en Y, eso sí. Y además está hacia abajo. Ya hemos dicho positivo hacia arriba. Entonces aquí va a ser negativo la gravedad. Y ya está. Ya hemos adecuado estas ecuaciones para que se acomoden a este ejercicio. Por lo cual, tendríamos ya las ecuaciones para este ejercicio. X es igual a velocidad en A por coseno de alfa por el tiempo. Velocidad en X es igual a velocidad en A por coseno de alfa y nada más. Después en Y va a ser uno y esto así, ¿no? Y esto ya les podría dar incluso algún formulario, ¿no? O sea, miren, estas fórmulas ya ustedes la podrían encontrar deducidas en algún formulario, pero como les digo, no es necesario. No es necesario. Incluso hay una fórmula que es del tiempo de vuelo, pero esa fórmula de tiempo de vuelo no sirve para este ejercicio, porque esa fórmula de tiempo de vuelo considera que parte desde aquí y cumple toda la parábola. En este caso aquí tenemos un pedacito nomás, así que ya no sirve la fórmula de tiempo de vuelo, ¿ya? Así que bueno, por ahí vamos viendo. Hasta aquí pausa. A ver. Bien, entonces, habiendo planteado las ecuaciones, adaptado las ecuaciones a este problema, ahora podremos comenzar a, bueno, resolver, digamos, ¿no? Paso uno, sistema de referencia, y paso 2, plantear las ecuaciones, y ahora podríamos entrar al paso 3, digamos, que vendría siendo la solución del problema. Entonces aquí, paso 3, podemos anotar, resolver, digamos. ¿Cómo vamos a resolver? Veremos, el ejercicio dice que esta partícula, este patinador, tiene que llegar a caer a una distancia de 5 metros. Es un dato, ¿no? Y nos pide determinar la velocidad inicial y el tiempo. Entonces, tiene que llegar a 5 metros. Aquí. Por ejemplo, esto podría ser un ejercicio clásico también, típico, digamos, de colegio, que sabemos inventar. Miren, lo voy a hacer de color, no sé, de color rojo, lo que me voy a inventar. Miren, esto podría ser un ejercicio. Se tiene un cerro donde se tiene un cañón, digamos, ¿no? Un cañón para una guerra. Se tiene una estación de, no sé, una estación militar del enemigo a una distancia de 5 kilómetros, digamos, ¿no? Calcular la velocidad inicial del cañón para que este cañón, para que el proyectil intercepte en la base enemiga. O sea, vean, es típico igual, ¿no? Podría ser el ejercicio planteado así, ¿no? Entonces, podría ser también lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, no interesa tanto si cómo siempre está enfocado el ejercicio, sino los datos, ¿no? Los datos y plantear bien las ecuaciones. Por lo cual aquí tenemos que asegurarnos que el patinador llega a una distancia de 5 metros. Es decir, esta distancia sea 5. Aquí la coordenada en X va a ser 5. X igual a 5 metros. ¿Ya? Ahora vamos a tener que utilizar esto. ¿Pero en cuál? Ya, es que son varias ecuaciones. Bueno, esto ya está complicado, ya se vuelve más difícil. Así que hay que hacer un sistema de ecuaciones seguramente aquí. Porque la velocidad inicial tampoco conocemos y en todo lado aparece velocidad inicial. Esa es la macana. Mm, ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver. Ah, ya. Mm, ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a,
Primero que nada, el ángulo alfa ya conocemos, de dato es 30 grados. Entonces, a ver, eso igual podemos ir reemplazando. Coseno de 30 y seno de 30, ¿cuánto es? A ver, coseno de 30 y seno de 30. Es un ángulo notable, no es necesario calculadora. Pero en física se utiliza nomás calculadora, ¿no? Entonces, pero quiero saber cuánto es este dato. A ver, es su calculadora, hay que verificar que esté en grados, ¿ya? Seno de 30 es un medio y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ya. Le daremos nombres. Esto que sea la ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Lo que sabemos del patinador cuando llega a este punto es que su coordenada en X es 5 metros y su coordenada en Y va a ser cero, porque ya está en el piso. Entonces, miren, en realidad no teníamos solo un dato, teníamos dos datos, ¿ya? Por lo cual, ya tenemos en X y en Y, vamos a utilizar la ecuación uno y 2 que son de coordenadas, y vamos a reemplazar estos datos. Y a ver, vamos a hallar el tiempo y la velocidad. Ya estoy viendo cómo se va a resolver esto. Así que primero en la ecuación uno. En la ecuación uno le pondremos, cuando X vale 5 metros, vamos a tener velocidad en A por coseno de alfa nomás le pondremos por tiempo. Ya. Nada más conocemos. Después, en la ecuación dos, cuando y esté en el piso, o sea, valga cero, entonces cero es igual a 1 más la velocidad en A por seno de alfa por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Mm, ¿Qué más? Creo que no hay más. A ver, ya, ahora aquí conocemos el alfa, conocemos la gravedad. Lo que no conocemos es el tiempo y la velocidad en A. Son dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver, ¿no? Ahora, tema de velocidades y demás, no nos va a servir porque no tenemos ahorita nada de análisis con velocidades. Entonces, esto lo dejamos nomás ahí. No nos va a servir. Bueno, sería resolver estas dos ecuaciones. Ahora, ¿cómo se resuelve? Pues eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Miren, ¿qué podemos hacer? Am, son artificios, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí tenemos tiempo, este tiempo podemos despejar, ¿ya? Entonces, de aquí podemos despejar el tiempo. Esto ya es matemáticas. Hasta ahí, como les digo, era física. Entonces, aquí el tiempo va a ser igual a 5 dividido entre la velocidad en A por coseno de alfa. Este tiempo voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿Ya? Y vamos a tener una nueva ecuación de alfa, digamos. No, bueno, no interesa. Ahí cero es igual a uno más velocidad en A por seno de alfa por el tiempo. Pero ojo, el tiempo ya es esto. Entonces el tiempo es esto. Control C, aquí, ya está, es el tiempo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo. Pero el tiempo es esto, al cuadrado. Ujú. Ahora hay que simplificar un poco. Esto con esto se va y nada más. Así que esto va a ser cero igual a uno más seno sobre coseno es tangente. 5 por la tangente de alfa menos un medio de la gravedad por 5 al cuadrado dividida entre velocidad en A al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Vean ustedes, aquí alfa es 30 grados, aquí alfa es 30 grados, 30 y aquí coseno cuadrado de 30 también. Como verán, tenemos una ecuación con una sola incógnita. Todos son datos, menos esta velocidad en A. Eso es lo que no conocemos. Así que esto es lo que hay que hallar, ¿ya? Mientras tanto, todo lo demás voy a poner a la calculadora, porque todo es conocido.
Entonces veremos qué sale. Cero es igual a uno, eso ya no es necesario, más, vean, 5 por tangente de 30. Con dos decimales es suficiente. 5 por tangente de 30 grados. 2,88. Bueno, con 3. 2,887. Ahí está. Menos, ahora todo lo que son números a la calculadora. Un medio por 9,81 por 5 al cuadrado, dividido entre coseno de 30 elevado al cuadrado, ¿no? 163, si es que no me he equivocado, a ver, sí, está bien. 163,5, nada más, dividido entre velocidad en A al cuadrado. Ahora ustedes ya pueden despejar esto, pues está sencillo, miren, se los voy a despejar mentalmente. Todo esto que está con negativo al otro lado con positivo, lo volteo esto y esto lo mando a multiplicar. Eso va a ser el artificio, ¿ya? Entonces, velocidad en A al cuadrado va a ser igual a, eh, lo volteo esto, uno dividido entre uno más 2,887 multiplicado por 163,5. Ustedes pueden hacerlo a detalle, ¿no? A detalle. Bueno, después de esto, este cuadrado lo mandan al otro lado como raíz cuadrada y ya tienen la velocidad en A. Como verán, es simplemente resolver una ecuación. Ahora, ojalá que salga lo que tenía que salir. A ver, veremos, raíz cuadrada de uno sobre uno más 2,887 por 163,5. 6,49. A ver, 6,49. Perfecto. 6,49. Y como hemos trabajado todo en el sistema internacional, metros segundo al cuadrado. Ahí está la solución de la velocidad inicial. ¿Sí? Listo. Y ya está resuelto. Ahora, ¿cómo hallamos el tiempo? El tiempo que ha tardado hasta llegar al piso, eso sería el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, en el piso estamos analizando ahorita, en el punto B, digamos, ¿no? En el punto B, ahí, todo esto en el punto B. ¿Qué tiempo ha tardado en llegar al piso? Pues igual nos va a dar estas ecuaciones. Recordaremos que el tiempo era esto, y ya tenemos la velocidad en A. Entonces, el tiempo es eso, y con esa ecuación sacamos aquí, reemplazamos. Ujú. Aquí, el tiempo valdrá 5 dividido entre 6,49 por coseno de 30. 0,89. Y a ver, veremos cuánto tiene que salir. 0,89. Perfecto. 0,89 segundos. Y ahí está la solución para el tiempo. Listo. Vean ustedes, bueno, la última parte no era necesario que se entienda, en realidad ya es conocimiento de matemática. Ustedes sabiendo esto han entrado a la universidad, por eso han estudiado álgebra antes de entrar. Así que esta parte de resolver el sistema de ecuaciones es algo que no debería explicarles. Pero si no se entiende, me avisan, ¿ya? Sin embargo, es algo que, bueno, si no se entiende, me avisa. Ahora, lo importante de esto es la primera parte. Esta es física, ¿ya? Esta es física. Ver las ecuaciones, hacer un gráfico, plantear las ecuaciones y adaptar. En el punto B, las coordenadas son estos y se forma un sistema de ecuaciones. De ahí sacamos todos los datos. Bueno, los resultados, ¿ya? Eso sería este problema. Hasta aquí pausaremos. Bien, entonces, como verán, ya es parte de este movimiento es parte de uno de los movimientos curvilíneos que tenemos, porque hay una aceleración que curvea el movimiento, ¿no? Ahora, y miren, incluso antes de continuar con este ejercicio, antes de continuar con el movimiento circular, podríamos ir viendo también que podemos determinar la velocidad con la que cae al piso. ¿Con qué velocidad va a caer al piso? Podría ser otro ejercicio, otra pregunta, ¿no? Entonces eso es fácil, porque aquí ya tenemos las ecuaciones de la velocidad, ¿no? Y al final la velocidad final, miren, es una ecuación que es necesario saberla. La velocidad final igual va a seguir este esquemita, ¿no? Es la hipotenusa de las dos velocidades en x y en y. ¿Cómo se calcula la hipotenusa de un triángulo? Eso va a ser la velocidad final. La velocidad final va a ser la hipotenusa. Raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Entonces esta fórmula no es fórmula, en realidad es una relación que ya sabemos que es del teorema de Pitágoras, pero si les pide velocidad con la que cae al piso, pues ahí está la fórmula, ¿no?
Ahí está. Entonces, esto es algo que igual podría ser parte de un ejercicio, ¿no? Para velocidad final. Y la velocidad en X, velocidad en Y, ¿cómo van a determinar? Pues aquí están sus ecuaciones. Velocidad en A ya sabemos que vale 6,49 por coseno de 30, entonces ya tenemos velocidad en X. Velocidad en Y vale esto por esto, menos G por T, todo ya conocemos, entonces ya tenemos velocidad en Y. Hacemos esta ecuación y ya tenemos la velocidad con la que cae al piso, ¿no? Entonces eso ya es como comentario para dejárselos a ustedes. Entonces todo ya podríamos conocer. La velocidad cuando el tiempo es 2 segundos, digamos. Ah, bueno, ¿cuánto tarda? 0,89. Cuando el tiempo es de 0,5 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Entonces, en vez de tiempo le ponemos 0,5 segundos, ¿no? Entonces, así podemos ir avanzando. Bien, entonces, eso sería el problema de movimiento parabólico. Veremos movimiento circular. Aquí está. Bien, eh, el movimiento circular, compañeros, es un movimiento, podría ser circular uniforme o podría ser circular uniformemente acelerado, ¿no? Es una partícula, pues, que se va moviendo en trayectoria circular, ya sea en este lado o al otro lado también. Es una partícula que puede partir de aquí, digamos. Puede ir avanzando, así, todo en trayectoria circular. Esto puede ser vertical o horizontal también. Generalmente esto tenemos movimientos horizontales, o sea, plano. Esto puede ser que estemos viendo una mesa y aquí un círculo, o si no, una pista de carreras, ¿no? Todo circular. Entonces, es una partícula que va moviéndose a un radio constante en trayectoria circular, ¿ya? Miren, y además otras características que tenemos radio, tenemos posición inicial. Miren, aquí está el sistema de referencia X y Y, pero ahora este X y va a variar, va a ser variable, ya no va a ser constante como hace rato, porque en este caso la aceleración también es variable. La aceleración para el movimiento circular, compañeros, sea acelerado, no acelerado, lo que sea, tiene una aceleración que se llama aceleración centrípeta o aceleración normal, ¿no? Aceleración normal, esta aceleración es la culpable de que sea movimiento circular, ¿ya? Esa aceleración normal es la que provoca el movimiento circular en otras palabras, ¿no? Entonces, la aceleración normal es la que se asegura de que sea un círculo perfecto. Y esa aceleración normal, como verán, miren, cambia su sentido. Puede que sea constante en módulo, pero cambia su sentido, su dirección, perdón. Cada vez, miren, sus ángulos varían, o sea, su dirección siempre está dirigida hacia el centro, cambia de acuerdo al sistema de referencia XY. Entonces, como esta aceleración normal es variable en función a la posición, pues la posición también va a ser variable en función a la aceleración. Es decir, la aceleración va a variar con el tiempo. Y ya no podríamos utilizar las ecuaciones de X y que hemos utilizado en movimiento parabólico. Ya no sirve. Lo que sí va a servir es utilizar un sistema de referencia, ya no XY, sino que un sistema de referencia en coordenadas polares. Vean, ¿a qué se refiere coordenadas polares? Ustedes han debido ver en películas, ¿no? Que los barcos, ¿no? En algunas películas hay algunos barcos, ¿no? Unos barcos que tienen radares, ¿no? Radares, tal, ahí, sus radares circulares, ¿no? Tal, tal, ¿no? Ahí, que tienen sus radares. Después tienen líneas, ¿no? Sas, ¿no? Entonces, cuando hay un enemigo, digamos, ¿no? En algunas películas han debido ver, o si no, cuando es de aviones, lo que sea, ¿no? Cuando hay algún enemigo, entonces pues puede marcar esta posición, digamos, ¿no? Entonces, este es coordenadas polares, ya que esto nos dice a una distancia de, a ver, cada círculo que tenga radio 1 metro, digamos. Bueno, no, 1 kilómetro. Entonces, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Tercer anillo, podríamos decir, ¿no? Entonces, a una distancia de 3 kilómetros, ¿no? A una distancia de 3 kilómetros y a un ángulo, a ver, el ángulo puede ser, de acuerdo a este eje, no sé, 60 grados, digamos. A una distancia de 3 kilómetros y a 60 grados se encuentra algo peligroso, digamos, ¿no? Entonces, miren, así funcionan los radares. A él nos da en la distancia, en radio, y el ángulo con el cual estamos trabajando. Esos son coordenadas polares. Nos dice distancia y el ángulo. Y así podríamos definir cualquier punto en el plano. Esos son coordenadas polares. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora para resolver el movimiento circular, porque se nos va a hacer más fácil. Miren, vamos a utilizar posición, pero la posición va a ser posición angular. Este ángulo se llama teta. Y este nos va a decir a qué posición estamos. El radio va a ser constante, porque es círculo. O sea, la distancia radial es constante, no como en este caso puede ser 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? El radio va a ser constante. Lo que nos interesa es a qué ángulo está. Podemos estar
en esta posición a un ángulo de 45 grados, a un ángulo de 60, a un ángulo de 90, a un ángulo de 120, a un ángulo de 180, a un ángulo de 270, 300 o 360, ¿no? Entonces, el ángulo es lo que varían, ¿ven? Y el ángulo siempre se parte a partir del eje X positivo y se va barriendo en esta dirección, antihorario, ¿ya? Ahí está. Entonces, ese es el ángulo, se le llama a ese teta, es como lo que utilizábamos antes, XY, pero ahora se le llama posición angular porque pues, es un ángulo, ¿no? Y su medida está en radianes, ¿ya? Podemos utilizar grados y demás, pero lo correcto es utilizar una medida que se llama radianes, ¿ya? Eso es la posición angular. Ahora, miren, hay más términos todavía. Tenemos el radio, tenemos posición angular inicial, teta cero. Por ejemplo, por aquí puede partir la partícula con una teta cero. Después de eso, ¿qué tan rápido va esta partícula? ¿Qué tan rápido? Esta línea, a esto se refiere. ¿Qué tan rápido gira esta línea? Puede girar muy rápido, ¿no? O puede girar muy lento, lentito, ¿no? O lento, luego va acelerando y más rápido cada vez, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan rápido gira esta línea? A esa rapidez se le llama velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular y su símbolo es W, ¿ya? W omega también le dicen otros, ¿no? W, un W. Esto se llama velocidad angular. Es una velocidad que mide qué tan rápido se barre este ángulo, ¿no? Qué tan rápido gira, como lo que les había dicho, ¿no? Qué tan rápido está girando en movimiento circular. Entonces, no qué tan rápido se desplaza, sino qué tan rápido gira. Se le llama velocidad angular y su ecuación está aquí, ¿no? Entonces, si esta velocidad angular tiene aceleración, si se mueve cada vez más rápido, tiene aceleración angular, entonces, pues esta aceleración se llama aceleración angular, que es alfa, ¿ya? Y aquí tenemos las ecuaciones diferenciales. Y bueno, las ecuaciones son estas. Miren, posición es igual a posición inicial, lo mismo, casi lo mismo que lo de antes, ¿no? Pero ahora es en unidades angulares. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial angular por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Todo es ángulos ahora, todos son angulares, ¿ya? Y si queremos velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? Más la aceleración angular, ¿no? Ahora, evidentemente, también son unidades angulares y sus unidades son radianes por segundo esto, ¿no? Ahora tenemos pues algunas relaciones. Miren, son relaciones, vamos a borrar esto, son relaciones lineales angulares. Esta partícula, seguimos pues en el plano también y el movimiento curvilíneo y demás, ¿no? Tiene velocidad tangente, que siempre es tangente, no hay velocidad normal, no existe eso, ¿ya? Siempre es tangente la velocidad. Y tenemos también la aceleración, bueno, existe velocidad normal, pero más adelante en colisiones vamos a ver a qué se refiere eso. Pero la cosa es velocidad tangente en cinemática. Luego también tendrá aceleración tangente. Luego también puede tener, eso sí o sí tiene, aceleración normal. La normal siempre está dirigida hacia el centro del círculo. Se le dice normal porque forma 90 grados con la tangente. Aceleración normal, dirigida hacia el centro. No está bien dirigido hasta ahorita. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Es la aceleración normal. Donde también recorre una distancia S, ¿no? Una distancia S de segmento desde este punto hasta este punto o desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces también recorre una distancia S. Entonces hay varias cosas que se pueden ir viendo y a eso se llaman relaciones lineales angulares. Y miren, esta distancia S, la longitud de arco de esta curva, la longitud de arco dice que es igual al radio multiplicado por el ángulo teta, ¿no? Eso es de matemáticas, de cálculo, de matemáticas, de geometría, ¿no? Y después de esto se ven deduciendo estas otras relaciones. La velocidad es igual al radio por la velocidad angular. La aceleración tangente es igual al radio por la aceleración angular. Entonces, estas dos ecuaciones son importantes porque miren, les había dicho para física solo dos, pero ahora por el movimiento circular vamos a poner tres más, o bueno, tal vez cuatro. Miren, hay estas ecuaciones. Estas extra para movimiento circular. Velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Aceleración tangente es igual al radio por la aceleración angular. Y esta es una que no aparece. Aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Eso creo que está aquí en nuestras... Sí, está bien. Dividido entre el radio. Ahora, última, voy a borrar esto, un segundo. Ya, ahora, última.
¿Cuál será la aceleración total de la partícula? Pues la aceleración es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangente elevado al cuadrado más la aceleración normal elevado al cuadrado. Ahí está. Son nuevas ecuaciones que se van a utilizar para el movimiento circular. Así que eso, pues, es necesario tenerlo en mente, ¿no? Que estas ecuaciones nos van a servir para cualquier ejercicio de movimiento circular. Eso sería la teoría que les puedo explicar, chicos. Hasta aquí, pausas. Bien, dice, vamos a hacer este ejercicio, habiendo hecho la teoría que ya hemos visto aquí, ¿no? Dice un móvil que parte del reposo, estos datos, ¿no? Datos, si se corta mismo enlace, ¿ya? Dice el móvil parte del reposo, pero ahora estamos en movimiento circular. Entonces, aquí va a ser, si parte del reposo, velocidad inicial angular. Velocidad angular inicial, cero, porque parte del reposo. Ya no es metros por segundo, ahora es radianes por segundo. Otro. ¿Qué más nos dice? Trayectoria circular alcanza una velocidad angular, ya después de un tiempo, ¿no? Velocidad angular en algún tiempo. Dice en un tiempo de 2 segundos. Entonces, velocidad angular en el tiempo de 2 segundos, podemos anotar, ¿no? Esto dice que es 3 revoluciones. Es otro, ¿no? No es lo mismo que radianes. Revoluciones por segundo. Ya. En un tiempo de 2 segundos. Por eso le he puesto W2, ¿no? Porque son 2 segundos. Pero si quieren lo podemos poner W nomás, no interesa, ¿no? Después dice, para este tiempo, determinar cuántas vueltas ha dado, número de vueltas. Y también determinar la aceleración del móvil, si el radio es 80 centímetros. Entonces nos dice la aceleración, cuál será su aceleración. Listo. Y además nos da de dato el radio. Todo en metros, 0,8 metros. Todo el sistema internacional. Centímetro no es sistema internacional y revolución tampoco. Así que esto hay que modificar. Pero ahí están los datos. Así que le daremos solución. Primero que nada, lo llevaremos al sistema internacional. Esta velocidad angular después de 2 segundos es 3 revoluciones por segundo. Pero no utilizamos revoluciones, utilizamos radianes. Entonces vamos a transformar. Una revolución, miren, estamos en un movimiento circular, ¿no? Así. Una revolución, pues, chicos, es una vuelta entera, ¿no? Una vuelta entera. Pero una vuelta entera es 0 grados, 180, hasta aquí 270, hasta aquí 360 grados. Pero en radianes, una vuelta entera, una revolución, significa eh, una vuelta es 2pi, 2pi radianes, ¿sí? Por lo cual aquí rep con rep se simplifican y nos queda radianes por segundo. Y la velocidad en 2 había sido, bueno, después de 2 segundos, 2 por 3 6pi revoluciones, bueno, perdón, otra vez, radianes por segundo. Ahí está, ahora sí, en el sistema internacional. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos poner nos dice que la velocidad angular inicial no nos dice desde dónde parte. Digamos que parte desde aquí, ¿ya? Desde ahí, aquí al centro. Entonces, digamos que parte desde aquí y va a moverse en este sentido, ¿no? Ahí. En este punto, digamos, la velocidad angular inicial vale cero. Pasados 2 segundos, ¿por dónde estará la partícula? No sabemos. Por aquí, digamos, ¿no? Si va a moverse así. Por ejemplo, puede estar por aquí, digamos, ¿no? Velocidad angular en el segundo de 2 dice que es 3, bueno, 6pi. 6pi radianes por segundo. ¿Qué más? Estamos haciendo un gráfico, ¿no? Sistema de referencia, podríamos decir, pero ahora estamos haciendo nuestro gráfico de referencia. El radio es 0,8, el tiempo 2 segundos. Plantearemos ahora las ecuaciones del movimiento, pero ahora ya no es x es igual a x inicial, ahora es unidades angulares. Con posición angular es igual a posición inicial más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Otro puede ser velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por tiempo. No varía mucho de lo que ya hemos hecho antes. Ahora adecuaremos al ejercicio. La posición angular inicial no nos dice de dónde parte. Vamos a asumir que es cero, ¿ya? Podríamos poner aquí el sistema X, el eje X,
y aquí puede ser el eje Y, digamos, alternativo, pero habíamos dicho que los ángulos se miden a partir del eje X. Este es el ángulo, ¿ya? Pero estamos partiendo, miren, inicialmente cuando el ángulo está aquí, o sea, no hay ángulo, ¿no? Entonces, eso vamos a asumir para este ejercicio, que la posición inicial valga cero. Velocidad angular inicial vale cero. Aceleración angular no conocemos. Tiempo tampoco. Esto se deja así porque el tiempo es el parámetro, lo que hace variar, ¿no? Y la velocidad angular vale cero y ya está. Por tanto, la posición había sido igual a un medio de la aceleración angular que no conocemos por tiempo al cuadrado, y luego la velocidad angular había sido aceleración angular por el tiempo. Ahí están las ecuaciones para este ejercicio. Y hasta el paso 2. Ahora el paso 3, resolver. ¿Qué podemos usar? Miren, aquí nos dice, después de 2 segundos, miren, W2, después de 2 segundos, la velocidad angular vale 6pi. Entonces, la ecuación uno, que es de posición angular, y la ecuación 2, que es velocidad angular, nos conviene la ecuación 2. Vamos a utilizar, cuando el tiempo es 2 segundos, sabemos que la velocidad angular vale 6pi. Entonces, aquí en la ecuación 2 vamos a poner 6pi es igual a la aceleración angular por 2. De aquí sacamos que la aceleración angular había sido 6 entre 2, 3 pi radianes por segundo al cuadrado. Ahí está, ya tenemos la aceleración angular. ¿Nos pedía eso? Creo que no. No nos pide aceleración angular. Nos pide la aceleración normal, la aceleración cualquiera del ejercicio. Pero nos va a ayudar esta aceleración angular. Lo guardaremos con su resultado. Teniendo la aceleración angular y teniendo el tiempo, podemos hallar la posición angular. Entonces veremos. En la ecuación uno, para el tiempo de 2 segundos, ¿cuál será la posición? Nos preguntamos. Entonces la posición va a ser igual a un medio de la aceleración angular, pero la aceleración angular vale 3pi y el tiempo vale 2 segundos al cuadrado. Entonces la posición, ¿cuánto va a ser? A ver, esto va a ser 2 al cuadrado es 4. Entre 2 va a ser 2 por 3, 6. 6pi. Esto ya está en radianes. Eso es la posición de la partícula después de 2 segundos. Se va a cortar, mismo enlace, hasta aquí pausa. Veremos. Bien, entonces lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos aquí la posición angular, pero la posición angular nos va a decir cuántas vueltas ha dado. 6pi, esto es 0 grados, ¿no? Pero lo vamos a convertir, esto tiene radianes. Radianes, y sabemos nosotros que 2pi radianes equivale a una vuelta, una revolución también se le dice, ¿no? Una revolución. Entonces aquí radian con radian se va, y 6pi dividido entre 2pi es 3, por lo cual el número de vueltas había sido 3, y son revoluciones, se dice, ¿no? 3 vueltas, 3 revoluciones. Ahí está la solución. Listo, con eso ya tenemos. Eh, Ahora ya tenemos la primera parte. Luego nos dice allá la aceleración del ejercicio, por lo cual podemos copiarnos este dibujo. ¿Qué es aceleración? ¿No? Hay que pensar. Existen varias aceleraciones, angular, aceleración lineal, pero no nos dice angular, entonces la lineal nomás vamos a considerar. ¿Qué es aceleración? Miren, en ese punto, cuando ya está en la coordenada, aquí en esta coordenada, ¿no? Va a estar aquí, ¿no? Aquí la partícula. Cuando ya ha dado 3 vueltas. Una vez habiendo dado 3 vueltas, ya está ahí. ¿Qué es aceleración? Recordaremos. Nosotros tenemos dos ejes. Un eje tangente, aquí, y un eje normal. Nosotros, compañeros, tenemos aceleración tangente y aceleración normal, siempre dirigida hacia el centro, no mientras la partícula está girando todavía. Entonces, ¿cómo se halla la aceleración tangente? Recordaremos las ecuaciones que les había dado más arriba. Todas estas vamos a utilizar. Vean, nos pide aceleraciones. Aceleración tangente es igual al radio
por la aceleración angular. Y la aceleración angular y el radio ya conocemos. El radio era 80 centímetros. Eso es 0,8 metros. Entonces el radio es 0,8 metros por aceleración angular. La aceleración angular valía 3pi. 3pi radianes sobre segundo al cuadrado. Metiendo esto a la calculadora, el radián, compañeros, es una unidad ficticia. En realidad es una unidad que no tiene significado, ¿no? Entonces aquí solamente va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. El radián desaparece. Y va a ser 0,8 por 3pi. ¿Eso cuánto sale? 0,8 por 3 por pi. 7,54. 7,54 metros segundo al cuadrado. Esa es la aceleración tangente, ¿ya? Hasta ahí ya tenemos una aceleración. La otra aceleración es la aceleración normal. Pero la aceleración normal dice velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Y no sabemos cuál es la velocidad lineal. La velocidad lineal, tangencial, si no, es igual al radio por la aceleración, la velocidad angular. Y el radio es 0,8 metros por la velocidad angular en ese tiempo de 2 segundos. La velocidad angular en ese tiempo de 2 segundos, ¿cuánto es? 6pi. ¿Eh? 6pi. Entonces aquí 6pi radianes por segundo. Entonces aquí metros sobre segundo, ¿qué? 16 pi por 0,8 es eh, 15,08 metros por segundo va a quedar. Ahí está la velocidad. Pero yo no quería la velocidad, quería la aceleración normal. Entonces ya podemos calcular. Aceleración normal es igual a velocidad al cuadrado, 15,08 dividido entre el radio, 0,8. De aquí ya tenemos la aceleración centrípeta, o también llamada aceleración normal. 284,26 metros segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos ambas aceleraciones con las ecuaciones que hemos visto, ¿no? Que se pueden ir utilizando. La aceleración tangente y la aceleración normal. Entonces, ahí están las dos aceleraciones. Es como decir aceleración en X y aceleración en Y, pero están en ejes tangentes y ejes normales. La resultante de estos dos vectores va a ser algo así. A esta resultante, compañeros, a esta resultante se le llama vector de aceleración. Bueno, ha salido feo este dibujo. Vamos a corregir ya. Por aquí. Aquí. Aceleración normal, aceleración tangente. La resultante de estas dos es esta que estoy dibujando, se le llama la aceleración. ¿Listo? Entonces la aceleración es pues, la suma de estos dos vectores y lo podemos anotar así. La aceleración del problema es igual a la aceleración tangente en un eje tangente, vector unitario tangente, digamos. Es como decir y la aceleración normal en j, digamos, pero ya no es j, ahora es un vector unitario normal. Así lo podemos anotar, ¿no? Entonces la aceleración tangente, esto es 7,54 en la dirección tangente, más 284,26 en la dirección normal. Esto, como les digo, simplemente es notación, no es necesario que se lo sepan. Pero a ver, 7,54, 284, a ver, veremos. Ahí está, 24. Y nosotros 26. Bueno, los redondeos nos han fallado, pero por ahí está, ¿no? Entonces, eso es la aceleración. O si no, simplemente podríamos utilizar la fórmula de aquí, ¿no? Raíz cuadrada de los dos que ya teníamos, ¿no? Entonces, podríamos tener, y además, y aparte, esto es la aceleración en forma de vector, ¿ya? Aceleración en forma de vector. Ahora, si no, también podríamos ponerlo en forma de módulo. La aceleración es la raíz cuadrada de la aceleración tangente, que eso era 7,54 elevado al cuadrado, más la aceleración normal, 284,26 elevado al cuadrado. Listo. De aquí sacamos que la aceleración había sido ¿cuánto? Mm, 284,36 metros
segundo al cuadrado. Ahí está, mejor. ¿No? Entonces ahí ya tendríamos la solución a lo que nos pide el ejercicio. Solución 284,36 y así sale. Bueno, punto 3 por ahí, ¿no? Listo. Entonces, eso sería cómo se interpreta la aceleración, ¿no? La aceleración es la resultante de estas otras dos. Es un vector resultante, ¿no? Y estas otras dos se lo calcula con estas fórmulas de aquí, ¿no? Y ahí está paso a paso. Entonces, como verán, solamente es esto lo extra que se añade a movimiento circular. Lo demás es algo que ya sabemos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, esto tampoco es tan difícil porque solamente hay que utilizar las ecuaciones y meterle, ¿no? Entonces, Tito, es algo que de verdad tendrían que memorizarse, ¿no? Pero tampoco es tan difícil. Así que hasta aquí sería este video y hasta aquí lo pausaríamos.